Hola, buenas noches muchachos nuevamente. Bueno, estamos una vez más en una clase de análisis técnico, ¿cierto? Pero principal, lógicamente, es importante, pues, y yo siempre de alguna manera, bueno, recuerdo y cuando puedo tengo también el tiempo, ¿verdad? Es importante también la parte del desarrollo personal. Y esta frase me gusta mucho eh, y, y pues engloba muchas cosas. Y es que si el plan no funciona, cámbialo, pero no cambies la meta. Esas pocas palabritas ahí dicen mucho, porque de pronto yo sé que nos ha pasado en muchas ocasiones de que de pronto intentamos acoplarnos a algo en específico, en este caso, bueno, hablando más específicamente en el trading, a una estrategia, ¿cierto? Como que, bueno, voy a iniciar con líneas de tendencia, listo, voy a líneas de tendencia, tal, tal, tal. Y bueno, resulta que realmente no me funciona. Resulta que ya probé, hice de todo, me fui en pérdidas, quemé mi cuenta y realmente línea de tendencias no es lo mío, ¿ok? Eh, Quiero decirte que siempre puedes empezar de cero. O sea, como que siempre puedes tratar de cambiar lo que de pronto no estás viendo o tratar de mejorar algo, ¿verdad? Para que tú puedas de alguna u otra manera avanzar. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que cambies la meta. Nuestra meta va a ser la rentabilidad, nuestra meta va a ser poder ser constantes, nuestra meta va a ser siempre, de alguna u otra manera, la disciplina, buscar ese plan de trading que se adapte a nosotros, ¿cierto? ¿Verdad? Pero el plan puede cambiar en cualquier momento. Y pues de alguna u otra manera también se define para cualquier aspecto de nuestra vida. Nosotros podemos empezar de cero las veces que nos dé la gana y nadie puede decir nada con respecto a eso. Pero la meta siempre va a ser la misma, ¿vale? Entonces trácense eso en su cabeza de que si de pronto en la semana no les salió o de pronto estaban planeando algo y no les funcionó, listo, cambien el plan, pero la meta es que siga intacta. Que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Yo sé que de pronto algunos días van a ser negativos, algunos días realmente las cosas no se van a dar, pero no se desfocaliza, no sé si la palabra esa exista, siempre tengan como que ese sueño intacto, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, vale, entonces, como yo les había dicho en el título de hoy, ¿cierto? Eh, el día de hoy vamos a hablar de las partes e imbalance, ¿ok? Es un tema realmente muy amplio. En el día de hoy voy a tocar ciertos aspectos, quizás si me da tiempo en la noche de hoy voy a explicar todo, pero pues la idea lógicamente es que pueda abarcar en la medida todo, ¿ok? Para que ustedes puedan empezar a aplicarlo directamente en el mercado, porque yo sé que muchos de ustedes aquí operan, ¿ok? Les voy lógicamente a mostrar cómo los he utilizado yo, cómo lo utilizamos hoy también, cómo pueden mejor utilizarlos, cómo identificarlos, todo, ¿vale? Entonces vamos. Entonces lo vamos a colocar aquí, eh, que son los imbalances. ¿Ok? ¿Alguien de pronto tiene alguna idea qué son los imbalances? ¿Alguien que de pronto lo ha escuchado por ahí o ya tiene algún concepto? ¿O lo ha tradeado antes? ¿Alguno que tenga experiencia? No sé, que levante la mano. No se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? ¿Me confirman, porfa? Sí se ve, lo Ok, veo. ok, Luises, puede quizás salirte de la reunión y nuevamente ingresar a ver si... Ah, ¿alguien más no la ve o solamente Luises? ¿Me confirman, por favor? Se ve, sí se ve, Se ve. Ok, Ulises, puedes de se pronto ve bien. salirte un momento de la reunión y regresar nuevamente, ¿vale? Acá te esperamos. Acá yo estoy pendiente para darte el acceso. ¿Listo? Se ve, se ve. Ok, me va comentando. Vale, Alfonso, ¿tienes alguna idea de qué es un imbalance?
Sí, lo que más o menos me recuerdo que son como espacios que el mercado todavía no ha terminado de rellenar y que en un momento determinado llega a esa zona, a ese espacio para rellenarlo y continuar con su tendencia. Exacto, bien, bien, excelente, Alfonso. ¿Alguien más? Buena, buena, buena. Excelente, Alfonso. ¿Alguien más tiene alguna idea? No, listo. Seguimos. Y sí, Alfonso tiene razón. Son esos espacios, ¿verdad? Que también se les llaman ineficiencias y de alguna u otra manera también tienen muchos nombres. ¿Ok? No los quiero confundir, pero si de pronto en algún libro que ustedes están leyendo, que, que de pronto sí se los va a encontrar probablemente, va a encontrar también otros conceptos, pero todos van a como que a una misma dirección. Y también va a encontrar quizás otros nombres que se le conoce como SBI, B, BS, BI, SI, FGB, FG, B o GAP. Que yo sé que GAP, algunos que de pronto hacen binarias, sé que han escuchado que es un GAP. ¿Ok? Son esos saltos, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, el mercado, ¿verdad? Yo sé que yo me vuelvo cansón con eso, pero el mercado no siempre, siempre va a ser eficiente. ¿Ok? A lo que me digo eficiente, a lo que yo me refiero eficiente, el mercado siempre va a ser, ¿ok? Esto, ¿listo? Esto, esto. Es decir, acá tenemos resistencia, acá tenemos una polaridad, ¿cierto? Esta resistencia se vuelve soporte, nuevamente sube, ¿verdad? Acá tenemos una resistencia, el precio baja, un soporte, nuevamente sube, ¿ok? Eso quiere decir que aquí hay eficiencia. ¿Por qué? Porque hay vendedores y compradores, ¿verdad? Que están interesados en hacer transacciones. Listo, no hay un desequilibrio, no hay una ineficiencia. Yo te vendo, tú me compras. Yo te vendo a un buen precio, yo te compro a un buen precio, ¿verdad? Y así se funciona el mercado. En general, porque además del trading, lo que pasa es que como estamos viendo es pura vela, de pronto puros números, pero realmente el mercado en general es así. Yo lo voy a comprar algo barato, ¿verdad? Para venderlo caro, y así sucesivamente. ¿Listo? Pero van a haber algunos momentos donde va a existir más compradores que vendedores, o sea, va a haber un mayor interés alcista que bajista, y eso va a ocasionar un movimiento fuerte, ¿verdad? Que va a generar un desequilibrio. Entonces, ya no vamos a ver esta eficiencia, sino que vamos a ver algo más o menos así. O sea, sube el mercado, y medio baja y sube. Vamos a borrar esto, ¿ok? Entonces el mercado hace un pequeño retroceso y nuevamente sube. Es decir, aquí hay demasiadas personas en hacer que el precio suba, ¿verdad? Y ni siquiera fue capaz de generarme un retroceso lo suficientemente capaz, ¿verdad? Para que algunas personas que desean comprar en estos puntos de acá, ¿verdad? Porque lógicamente a ellos, a esas personas, por lo menos a 5 dólares le parece demasiado caro comprar ese precio, ¿ok? Es decir, aquí hay personas que están supremamente interesadas en comprar este precio en 3, ¿verdad? Pero como el precio llegó hasta 5 y definitivamente siguió subiendo, ¿verdad? Hay muchas personas en que el precio suba, 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 suba. Pero hay otro lado, ¿verdad? Que hay personas que están interesadas en que el precio realmente baje hasta este punto, ¿verdad? Y lógicamente hacer que el precio nuevamente suba. ¿Por qué? Porque van a comprar ahí. ¿Listo? Esa es una primera parte, ¿verdad? Existe una ineficiencia. Aquí hay un salto. Vean que el precio llega hasta acá, el precio sube, hace un pequeño retroceso y ni siquiera es capaz de llegar acá abajo. ¿Ok? Aquí hay un salto, el precio hizo un salto. ¿Ok? ¿Entendí esa parte?
¿O hay dudas? Listo, Wilker. ¿Los demás? Ulises, listo. ¿Los demás? Wilfran, No, Héctor, ¿tienes alguna pregunta? me perdí ahí en la explicación que está dando en lo último, en la línea roja. Ok, ok, listo. No se preocupen. Vamos paso a paso. Vamos a borrar esta parte acá nuevamente. ¿Y saben qué? Vamos a hacerlo entonces con velitas, porque quizás algunos ya están un poquito, eh, prácticas con las velitas. Vamos a ver si puedo colocar acá. Puedo rellenarla. Puedo rellenarla. Ok, ok, vamos a hacer otra velita. Y vamos a hacer otra velita. Y esta lógicamente me quita acá. Segundo, quita, otra quita, y aquí. Ok, recuerden que estas son velas alcistas. ¿Por qué? Porque el precio está subiendo. ¿Vale? Disculpen ahí. Estas son velas alcistas. ¿Listo? Ya más o menos se están familiarizando con el movimiento. ¿Ok? Estas son tres velas alcistas. ¿Vale? Entonces, miren, lo que les estaba comentando. El precio aquí, ¿cierto? El precio inicia en este punto. ¿Vale? El precio inicia en este punto. El precio sube, ¿vale? El precio sube un poquito más, pero al finalizar termina en este punto. Sin embargo, como el precio inicia en este punto de abajo y termina en este punto de arriba, lógicamente la vela es verde, ¿vale? Eso es totalmente claro. Al finalizar esa vela, ¿listo? Hay muchas personas que están haciendo que el precio suba. Listo, listo, listo. El precio sube, sube, sube. A partir de aquí, el precio sube, 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 sube. Ah, sube otro poquito y al finalizar termina en este punto. ¿Listo? Vale. Cuando finaliza esa vela, ¿listo? Cuando finaliza esa vela, el precio debería por lo menos, ¿ok? Hacer un pequeño retroceso para que él continúe subiendo, ¿vale? Pero no lo hace, ¿ok? El precio lo que hace es, básicamente, inicia en este punto, baja un poquito, y al final, ¡boom!, se sigue subiendo, ¿vale? Entonces, existe un salto entre esta vela y esta vela que ha generado, ¿qué? Un vacío. ¿Vale? Aquí hay muchas personas, ¿verdad? Que lógicamente están impulsando el precio y también hay personas que de alguna u otra manera están aquí teniendo órdenes pendientes. Es decir, eso es lo que me genera de alguna u otra manera eh, el gap. Muchas personas están comprando, 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 comprando. Y lógicamente, como ese es un buen punto para comprar, hay muchas personas que tienen órdenes pendientes aquí y de alguna u otra manera el precio va a llegar a esa zona a ejecutarlo, ¿vale? Pero lo que quiero que se enfoquen es en el salto que existe entre esta vela y esta vela, que ya vamos allá a explicarle algo diferente. Lo que quiero que al principio entiendan es que el salto que existe entre este precio, el precio sube y el precio no es capaz de generar un retroceso lo suficiente para continuar subiendo, el precio simplemente sube, sube, sube con movimientos bastante bruscos, ¿vale? ¿Entendí esa parte ahí, Héctor? Sí, Ok, perfecto. Listo. Entonces, así como ustedes pueden ver, entonces acá tenemos de alguna u otra manera que un imbalance alcista. Acá tenemos imbalance alcista. Imbalance alcista. ¿Por qué alcista? ¿Quién me dice? ¿Por qué alcista? ¿Por qué tenemos un imbalance alcista ahí? Hay más compradores que vendedores. ¿Listo? Hay más compradores que vendedores.
¿Listo? Están impulsando el precio súper hacia arriba. ¿Vale? ¿Entendí esa parte? Listo. Así como funciona, ¿verdad? Para las compras, también funciona para las ventas. ¿Ok? Entonces, imagínense, ¿verdad? De que el precio, en vez de estar subiendo, el precio que empieza a bajar. Una pequeña vela aquí. ¿Listo? Una pequeña vela acá. No, ¿saben qué? Antes de llegar a la parte de la parte bajista, quiero explicar algo. Esto es cuando el precio existe la imbalance, ¿cierto? Y cuando existe la ineficiencia, ¿verdad? Lógicamente lo podemos ver con este salto que hizo acá el precio. Pero también van a haber veces donde la eficiencia del mercado se va a ver muy notoria y la podemos identificar, ¿verdad? Como que el precio hace el retroceso correspondiente que le tocaría a ese momento. ¿Vale? Entonces, en vez de que lógicamente el precio hace el salto, lo que hace es, vamos a hacer otro escenario, el precio sube, ¿cierto? Nuevamente, el precio sube otro poco, ¿verdad? Ya hago las mechas, ¿no? Mecha, mecha, otra mecha, otra mecha, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, la diferencia que existe, ¿cierto? Entre este movimiento y este segundo movimiento. ¿Ok? Acá lo que hace el precio es lo siguiente. El precio inicia, recuerden, esas son mechas que tenemos acá, son mechas. El precio inicia en este punto, el precio sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Al finalizar, él baja un poco, termina en este punto, inicia la próxima vela, ¿vale? Entonces lo que hace es iniciar nuevamente el precio sube, 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 sube. El precio finaliza, inicia en este punto y lógicamente el precio baja, encuentra a las personas que están interesadas en comprar en este precio de 3 porque recuerden que ya hemos tenido, acá tenemos 3 acá tenemos 5 y las personas están interesadas realmente en comprar ese precio en 3. ¿Ok? Entonces aquí cuando el precio baja, aquí encuentra las personas que están interesadas en que el precio que el precio suba. Es decir, acá hay una eficiencia del precio. ¿Ok? Acá vemos eficiencia. ¿Ok? ¿Entendí esa parte? ¿Hay eficiencia? ¿Entendí esa parte por ahí? Ya no existe el salto. ¿Por qué? Porque lo podemos ver como el precio, ¿verdad? Ha subido, ¿cierto? Encuentra a las personas en el retroceso, ¿cierto? Y nuevamente sube. Porque el precio realmente, el precio, si ustedes lo vieran desde líneas, ¿cierto? Pero es que inicialmente lo estaba explicando de esa manera, el precio lo que hizo fue esto. ¿Ok? ¿Entendido o no? ¿Ok? ¿Los demás? Carmen, ¿tienes alguna pregunta? ¿Listo? Perfecto. Listo. Seguimos entonces. ¿Vale? Entonces, recuerden, como para ir cerrando esa parte, eh, estos movimientos se dan en movimientos fuertes, en movimientos bruscos. Realmente, cuando el precio sube de manera, pues de alguna otra manera notoria, que nosotros podemos identificar velas grandes, ¿ok? Velas realmente con buen cuerpo, ¿ok? Como para que tengan de alguna otra manera visualmente eso es lo que va a encontrarse. No siempre va a ser así, porque alguna en la estructura de la identificación del imbalance o las tres velas, que ya les voy a explicar esa parte, quizás la vela no va a tener el cuerpo que de pronto usted está esperando, pero también va a servir, ¿vale? Entonces recuerden que en imbalances, el imbalance alcista es cuando el salto se da en movimientos alcistas en compradores, ¿vale? Entonces acá está explicando en caso de que la primera tendencia sea bajista, ¿vale? Acá tenemos entonces el salto alcista, la eficiencia alcista. Entonces vamos a explicar la parte bajista. Acá tenemos entonces el precio está bajando. Recuerden que ahora en vez de subir el precio lo que está haciendo es esto, está bajando. Esto es una vela roja, ¿ok? Acá se baja y acá nuevamente
Y recuerden que para que exista el imbalance, ¿cierto? Debe existir de alguna otra manera de una pequeña mecha, ¿cierto? Pequeña mechita. Y aquí hay una pequeña, es decir, existe rayo de la roja, una vela roja. Ok, acá podemos ver perfectamente cómo el salto del precio se da. Si se dan cuenta cómo el salto se da, el precio no es lo suficientemente capaz de generarme un retroceso para que el precio continúe bajando, sino que el precio baja y baja y baja y baja y baja. ¿Vale? Entonces acá tenemos una ineficiencia. ¿Vale? Entonces pasa lo mismo realmente para cuando existe la eficiencia. Entonces el precio lo que hace, lógicamente, es que el precio baja, ¿ok? Baja, ¿ok? Y acá tenemos que el precio baja. Entonces, segundo, acá tenemos la roja, la roja, la roja. El máster acaba de, de anunciar el TP1. ¿Quieren salieron en Profit en Dash? Te juro que yo no vi en qué momento tocó ese TP1. Ok, pero Profit, Profit, Profit. Ah, Patricia, sí, pero yo buena. estaba viendo la gráfica y no había llegado a ver la pared y a mí no. Llegó fue ahora aquí. Tengo ese internet lento entonces. Sí, 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 así es el mercado. Hoy estuvimos viendo mercados bastante volátiles realmente, un poco lentos al principio, pero nos dio el profit. Aquí nos vamos 11-2-0, así que excelente para las personas que tomaron el profit. Excelente, Patricia. Listo, entonces recuerden, entonces en caso de que estamos bajando, listo, el precio está bajando, ¿cierto? Acá tenemos una pequeña quita, pero al final el precio intenta hacer la eficiencia. Es decir, realmente en líneas lo que está pasando es lo siguiente. Precio baja, ¿ok? El proceso que baja, la eficiencia y nuevamente baja. Eso es lo que realmente, lo que correctamente debería pasar en el mercado, la eficiencia, ¿ok? Hay personas que están interesadas en que el precio suba un poco más para comprar, para venderlo en este punto, ¿verdad? Lógicamente, entonces lo venden en este punto, ¿vale? Entonces, es decir, el precio hace un retroceso lo suficientemente, ¿verdad? Lo suficiente interesante para que las personas estén interesadas en vender. Es decir, acá tenemos otra eficiencia, ¿vale? Tenemos otra eficiencia. Listo. Entonces, vamos a ver cómo puedo ahora seguir el cargador. Dame un segundo. Listo. Vamos a darle cosas menos zoom. Voy para la otra hoja. Ok, entendí esa parte, ya puedo pasar a la siguiente hoja para ya identificar directamente para decirle otra cosita. Esa parte lista, ya anotaron esa parte. Les dije que tenían que buscar papel y lápiz. ¿Ok? No les voy a pasar, los estoy mal acostumbrando, no les voy a pasar esta pizarra. Ok, entonces, ya para la identificación como tal del imbalance, ¿vale? Entonces, ¿cómo identificar un imbalance? Que inconscientemente ya se los dije en la pizarra anterior, ¿vale? Entonces, recuerden, tenemos entonces, vamos a colocarlo primero, ¿cierto? Debe existir tres velas con cuerpo o buen volumen.
a colocar aquí al menos, es decir, al menos 3 velas con cuerpo. ¿Listo? Inconscientemente ya se los he dicho como que en la pizarra anterior. ¿Ok? Debe existir al menos 3 velas con cuerpo, o sea, con buen cuerpo, con movimiento fuerte, ¿verdad? Y que me genere un buen volumen, ¿vale? Entonces, lógicamente acá tenemos nuestra primera vela, acá tenemos la segunda vela, y acá tenemos nuestra tercera vela, ¿vale? Acá tenemos una pequeña aquí, hecha, y entonces, lógicamente, acá tenemos mi primera vela, mi segunda vela y mi tercera vela. ¿Ok? Entonces, lógicamente, debe existir por lo menos, esa es como que el concepto como tal de la teoría de cómo identificar, cómo identificar realmente un imbalance, ¿verdad? Debe existir como tal al menos 3 velas. ¿Sí, Adriel, ¿tienes alguna pregunta? Buenas, sí. Se podría hacer una explicación como en una gráfica en tiempo real, si se pudiese. Sí, sí, claro, 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 claro. Ahora vamos, es que es importante primero que entiendan la teoría y vamos a la práctica, ¿ok? No se preocupen. Como les dije, es un concepto bastante amplio, pero realmente es muy importante. Eso es muy importante porque créanme que si ustedes se basan en esa estrategia, por lo menos en esa teoría, en ese concepto, y lo aplican correctamente, cronológicamente, con todas las bases que de alguna u otra manera nosotros aquí hemos estado explicando, créanme que ustedes van a dar su rentabilidad considerablemente. Porque eso es lo que yo uso. Eso es lo que yo uso. ¿Ok? Y eso es lo que yo usé en Neo. ¿Cuál cuál fue la, la operación del día de hoy que nos tocó la primera toma de ganancias? Neo. Sí, Neo tomó TP1 y se devolvió enseguida. Chao. Ok, esa fue la que nos dio la primera toma de ganancias, en ese punto, ¿ok? Y se van a dar cuenta que se puede hacer muchas veces en diferentes temporalidades, ¿vale? Nosotros nos consideramos scalpers, ¿ok? Buscamos de alguna otra manera movimientos que nosotros podamos controlar porque estamos apalancados, ¿vale? Entonces, cuando nos genera más de un 10%, más de un 12%, con un capital realmente bueno, créanme que es excelente. Porque si van por ahí, realmente los excelentes traders, como les decía, son personas que realmente están acostumbradas incluso a un 5%, un 3%, porque realmente manejan. ¿Listo? Entonces, fíjense. Entonces ya saben, deben existir por lo menos al menos 3 velas con cuerpo. Ok. Y ojo a esto. Ojo a esto aquí. La vela número 1 no debe superponer o traslapar la vela número 3. Esto es súpermente importante. La vela número 1 no debe superponer, ¿ok? O traslapar la vela número 3. Es decir, lo que les estaba comentando, el precio simplemente tiene que hacer este movimiento, ¿vale? En ningún momento el precio, por lo menos acá tenemos una pequeña mecha, acá tenemos una pequeña mecha, es decir, el precio ni siquiera fue capaz de traslapar ni superponer la vela número 1, ¿ok? La vela que me generó el movimiento como tal. Pero el precio lo que hizo fue, en este caso, hacer esto, ¿ok? Acá tenemos un salto. Pero en caso de que el precio con la vela número 1 que me generó el movimiento, listo, inicie la vela 2, inicie la vela 3 y el precio es lo suficientemente capaz de traslapar o superponer la vela número 1, ¿ok? Ahí hay eficiencia y no existe el imbalance, ¿ok? Es decir, si existe de esta manera, ¿ok? El precio sube, el precio baja y aquí ya se traslapó, es decir, tenemos eficiencia. Es decir, entonces ya no me funciona, ¿ok? Ya no me funciona
lo que aquí estoy diciendo. ¿Ok? ¿Entendí esa parte? ¿Sí o no? Oye, profe, yo tengo una pregunta respecto a eso. Si llega una vela roja y es del mismo tamaño que las tres velas verdes, sobrepasando una amiguita, el cambio de tendencia iría hacia Ok. abajo o O sea, ¿te refieres en que esta vela que va a iniciar, por lo menos, esta vela realmente inicia, sí, ya terminó la tercera, viene una hace esto, cuarta. No, no, viene la cuarta, la cuarta. ok, hace esto, Sí, hace el esto? cuerpo llena, sí, sobrepasa un poquito más de la primera y ya ahí muere ahí. Ok, ya, esas son pequeñas cosas que más adelante iré explicando, ¿vale? Pero respondiendo a tu pregunta aquí rápidamente, pueden existir dos cosas. El, como tal, puede que de alguna u otra manera eso sea una manipulación. Ustedes saben que el precio normalmente siempre va a buscar manipulación para que el precio haga una falsa ruptura, ¿listo? Y a la final el precio continúe subiendo. Pero eso solamente funciona si realmente en vez de que el precio, esto ahora, a ver, el precio lo que hace es lo siguiente, denme un segundo, fíjense, como nosotros estamos esperando que el precio, eso no lo he explicado, pero ya que Jack Suárez lo comenta, acá estamos esperando el precio, ¿ok? Acá está el Entonces, lo que estamos esperando idealmente es que el precio llegue, ok, a la zona y se impulse hacia arriba. ¿Por qué? Porque van a haber personas interesadas. Ya voy a explicar eso ahora. Pero la idea es que el precio llegue a ese punto, ok, y el precio se impulse hacia arriba. Lógicamente, ahí vamos a tener nuestras zonas de compra. En este caso, porque estamos en una tendencia alcista. Vale, pero en caso de que lo que Jackson comenta pase y el precio realmente termine, el cuerpo de la vela en sí, el cuerpo de la vela en sí termine por debajo, fracturando toda esa zona de imbalance, incluso toda esa zona de posicionamiento, ¿ok? Ya realmente el precio probablemente lo que buscaría realmente es un cambio en la tendencia, ¿ok? Si no existe la manipulación, la que les dije yo, pero normalmente la manipulación, ¿cómo se da? Ya les voy a explicar la manipulación, cómo se da. El precio lo que hace es esto. El precio lo que hace es bajar, ok, quiebra stop loss, pero cuando el precio va a finalizar, el cierre de vela finaliza, lo que hace es subir, lo que hace es subir, 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 y realmente lo que me genera es una mecha, ok. Ahí aún así existe la manipulación y esa zona de imbalance aún no está activa. ¿Ok? Porque realmente eso fue una manipulación, ¿vale? Y el precio lo que va a hacer probablemente es, si no se acumula aquí, el precio va a continuar subiendo, porque va a tomar en cuenta las, ¿vale? Entonces, eso es algo que de pronto puede quizás confundirlos, pero pues estamos realmente iniciando en esta teoría de los imbalances, así que realmente es un tema muy amplio, pero pues de alguna u otra manera quería que ustedes entendieran cómo es que el funcionamiento, cómo podemos identificarlo y qué es lo que estamos buscando en sí en la zona de imbalance. ¿Vale? Ok, vamos a borrar entonces esa parte de ahí. Ok, entonces entendí esa parte. Recuerden que para que exista de alguna u otra manera cómo identificar un imbalance, debe existir al menos tres velas con cuerpo y volumen, que es lo que me genera un movimiento fuerte, y que la vela número uno no debe superponer la vela número 3. ¿Ok? Eso es importante. Esto lógicamente es para el caso alcista, pues el caso bajista es el mismo. Tenemos una primera vela, acá tenemos una segunda vela, y acá tenemos una tercera vela. ¿Sí? Seguimos. Vela, una vela, vela, y acá tenemos una tercera vela. ¿Vale? Entonces recuerden que la vela número uno, ok, no debe llegar ni traslapar ni superponer la vela número 3.
¿ok? Entre ellas realmente es donde existe el imbalance, ¿vale? Entonces, este salto se da y lógicamente ya podemos identificar un imbalance. ¿Por qué? Porque la vela número 1 no fue capaz, o la vela número 3, perdón, no fue capaz de traslapar directamente el movimiento o no fue capaz de hacer el retroceso directamente a la vela número 1. ¿Vale? ¿Entendí esa parte? Listo. Entonces, qué es lo que estamos buscando o cómo podemos utilizar directamente la zona de imbalance? ¿Ok? Entonces, está directamente, entonces, tengo que utilizar, poner la zona de imbalance. Espero estén copiando y tengan ahí su libretica activa. Ok, Esta clase no queda grabada. no va a ser grabada, los estoy mal acostumbrados. Listo. Entonces, eh, seguimos. Entonces, ¿cómo utilizar directamente la zona de imbalance? Ok, listo. Recuerden, ¿verdad? Vela. Yo siempre lo hago para el tema de la estructura alcista, pero también funciona para la estructura bajista, que es lo mismo. Tenemos una pequeña mecha, mecha, pequeña mecha, es decir, yo tengo una. Ok, aquí se borra. La tengo yo, zona de imbalance. Ah, listo. Entonces, resulta que la zona de imbalance, ¿verdad? Tiene tres etapas o tiene tres zonas, ¿verdad? Aunque no creamos, tiene tres zonas. ¿Ok? Acá tenemos un 50% inicio. Vamos a hacerlo mejor con, pues para que tenemos el inicio del imbalance, inicio, vamos a colocar IMB, ¿vale? IMB tenemos inicio de imbalance, final IMB, ¿vale? Y en el medio tenemos el 50% del IMB, 50% del IMB. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros como tal en la zona de imbalance? Ok, como sabemos, ok, como estamos en CryptoTrader, ok, y sabemos que de alguna u otra manera ya el precio, lógicamente el precio sube, lo que estamos esperando es que es un retroceso directamente a la zona de imbalance para que el precio continúe subiendo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Luis Fernando. Profe, ¿Sí? profe, usted Ahí mencionó que tiene tres zonas, ¿cierto? Sí. Profe, ¿me ajá. escucha? Sí, sí, sí. Mencionó que tendría tres zonas, ¿cierto? Entiendo que son la número uno, que sería inicio imbalance, el segundo que sería el 50% y el tercero final imbalance, ¿cierto? Tenía esa Ajá. duda. Sí, es cierto. No, profe, solo eso, claro, claro, solo eso.
Ah, vale, vale, están confirmando la información. Sí, 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 exactamente, exactamente. El imbalance, una vez que lo identificamos, tiene tres zonas. Listo, el inicio, el 50% y el final. Sí, eso sí es cierto. Listo. Entonces, lo que estamos esperando es que el precio, lógicamente, continúe subiendo realmente y a la final el precio haga un retroceso directamente al imbalance. Ojo a esto, ¿ok? Porque de alguna u otra manera las tres zonas funcionan, ¿ok? Pero el precio por lo general siempre va a buscar que rellenar el imbalance para continuar subiendo. Pero eso no quiere decir que el inicio no sirva, ni el 50, ni el final. Porque yo he operado e incluso con solamente el mero toque del imbalance del inicio, ¿verdad? Y el precio se me impulsa hacia arriba. Y también, ¿ok? Eso es un tip que les voy a dar. Es más, vamos a ahorrar esa parte y vamos a hacerlo de forma más que ustedes puedan entender. Primero, lo que estamos buscando, vamos a dejar clara esa parte. Lo que estamos buscando es que el precio se devuelva a un retroceso directamente al imbalance para que el precio, lógicamente, suba. ¿Ok? Acá, lógicamente, reaccionó en la primera zona, en el inicio. ¿Ok? ¿Por qué reacciona en ese punto o por qué reacciona en el imbalance, muchachos? Por dos, por dos razones. La primera razón, órdenes pendientes de compradores. Órdenes pendientes de compradores. Esa es, de alguna u otra manera, la primera razón por la que el precio reacciona a mi imbalance. Y tenemos una segunda razón de por qué el precio reacciona, es porque, segunda razón, hay personas atrapadas en el movimiento. ¿Ok? Lo digo aquí de manera general porque no quiero decir en el movimiento alcista porque estoy simplemente explicando el ejemplo alcista, ¿verdad? Pero hay personas, perdón, atrapadas en el movimiento, ¿vale? Eso quiere decir que aquí hay personas, aunque ustedes no lo crean, aquí hay personas que se fueron aquí pensando que el precio iba a bajar. Quizás de pronto notaron algún tipo de resistencia aquí, de pronto aquí un número redondo, aquí de pronto un toque de EMA, y el precio, ellos creyeron que el precio se iba en short directamente aquí, pero el precio lo que hizo fue subir, 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 subir. Es decir, esas personas están ¿qué? Negativo, 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 negativo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, y por lo general, ¿saben muchachos? Por lo general, cuando existe también el atrapamiento, no solamente atrapa a las personas como nosotros que somos traders retails, sino también a grandes personas, a grandes bancos e incluso a grandes instituciones que tienen miles de dólares directamente en el mercado, ¿ok? Entonces, normalmente esas personas están esperando a que el precio vuelva para salirse ¿qué? En break even, ¿ok? Es decir, están esperando, lógicamente, quitar sus posiciones, vender sus posiciones en este punto, ¿verdad? Y eso, lógicamente, impulsaría ese precio, ¿verdad? Porque ellos están saliendo directamente desde el punto, están vendiendo sus posiciones, ¿verdad? ¿Listo? Y lógicamente aquí hay personas, ¿verdad? Grandes empresarios, grandes bancos interesadas en que el precio en 3 o en 2 recompren, tienes órdenes pendientes y automáticamente cuando el precio llega, pum, 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 todo se va hacia arriba. En este caso, lógicamente, una tendencia alcista. ¿Le gustaría que le explicara directamente lo mismo en tendencia bajista? Tres manitos arriba y le explico en tendencia bajista. Ok, listo. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Acá tenemos para una tendencia alcista. Si hay una tendencia bajista, pero se genera un imbalance con velas verdes. Una tendencia bajista, pero se genera un imbalance con velas verdes. Ok, eso ya hace parte algo un poco más
más complejo. Estamos como que viendo el tema de los fundamentos, el tema de los imbalances, cómo se ve, se estructura, ¿verdad? Pero ya eso tiene que ver más con, ya ver con qué otro imbalance reaccionó y si me está generando un choke, un nuevo boss, una nueva estructura, un nuevo quiebre estructural, ¿verdad? Y esas son cosas que les voy a ir explicando poco a poco. ¿Ok? El día de hoy solamente quiero explicarles los fundamentos teóricos prácticos y cómo directamente podemos verlos directamente en el mercado. No voy a profundizar mucho porque yo sé que es mucha información y yo sé que los voy a saturar. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, no se preocupen. Sigan activos, sigan comprometidos porque van a haber muchas más clases de esta y, sigan, y realmente enfóquense en esta forma de operar porque créanme que es la correcta. ¿Ok? Porque este es el inicio del Smart Money Concept. Yo sé que algunos de pronto algunas personas lo han escuchado, pero el Smart Money Concept es la forma más tradicional de operar, ¿ok? Porque incluye zonas de imbalance, zonas de liquidez, zonas de pivot, zonas de short, zonas de boss, zonas de resistencia, soporte, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, también de alguna u otra manera puedan tenerlo a eso. ¿Ok? Llevamos 46 minutos. ¿Cómo se encuentran? ¿Están bien? ¿Damos un descanso? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Cómo se encuentran? A ver, Adelante, profe, para adelante. adelante. ¿Qué dicen los demás? ¿Paramos o seguimos? Para adelante, está claro y conciso. Yo creo que más bien estamos en esa curva. Si nos detenemos, más bien nos generaría un imbalance de conocimiento. Excelente, excelente, excelente. Vamos, vamos para eso. Ok, entonces en este caso estamos en estructura. Sí, sí, claro, claro. Vamos a verlo en el mercado. Estamos en estructura alcista, ¿vale? Entonces vamos a verlo desde el punto de vista entonces bajista, ¿vale? Vamos a colocar nuevamente cómo identificar imbalance, imbalance. Nuevamente el título, identificar. Ok, recuerden que para una estructura de verdad bajista, lógicamente el precio debería bajar. Acá tenemos nuestra primera vela, acá tenemos nuestra segunda vela y tenemos nuestra tercera vela, ¿vale? Entonces vamos a colocar acá, ah, ah, vela, hacerlo todo correctamente. ¿Me explicó? Es más, se me acaba de ocurrir una idea. Estoy considerando hasta evaluarlos a fin de mes. A ver qué tanto han aprendido. Se me quedan demasiado callados. Solamente le conozco la voz como a 3, 4 personas y siempre se me conectan 30. Y voy a considerar hacer un examen, ¿saben? Así que, ojito ahí, ojito ahí. Listo. Entonces, recuerden que acá tenemos entonces vamos a colocar la mecha. Ya, acá y ya. ¿Listo? Lógicamente, como la primera, como la tercera no logra traslapar la primera, ok, lo que hace es este movimiento, ok, acá tenemos un salto, lógicamente ya podemos identificar el imbalance, ¿vale? Acá podemos identificar el imbalance. Vamos a colocar directamente la línea, la vela aquí, ¿vale? Listo. Entonces, recuerden que el imbalance, ok, el imbalance tiene un inicio. Como vamos a verlo desde abajo, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el inicio es abajo, ¿vale? Eso es claro, ¿cierto? Por eso el inicio, acá inicia acá y acá inicia acá. Eso es claro, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, espero que sí. Acá tenemos el final, lógicamente, el final del IMB. Acá tenemos el inicio del IMB.
y lógicamente su 50%. ¿Vale? Acá tenemos el... Listo. Entonces, ustedes saben, ¿verdad? Que lógicamente el precio lo que está haciendo aquí es hacer esto. ¿Listo? El precio se puede acumular un poco, el precio puede hacer esto. ¿Ok? Lo que estamos buscando nosotros es que el precio llegue directamente a la zona de imbalance. Puede hacerlo directamente en el inicio, en el 50 o en el final. ¿Vale? Para que al final el precio reaccione directamente para que el precio siga haciendo su tendencia bajista. ¿Por qué su tendencia bajista? Porque muchachos, el precio tiene que estructura bajista. ¿Ok? Recuerden que estamos buscando ventas cuando el precio baja. Estamos buscando compra cuando el precio sube. Nosotros no podemos ir en contra del flujo correcto, el flujo general del mercado. ¿Ok? Siempre tenemos que ir a favor del movimiento. ¿Vale? Entonces, si nosotros estamos buscando ventas es porque el imbalance se dio de alguna u otra manera en movimiento bajista, ha quebrado directamente la zona de soporte anterior, me genera un movimiento de dirección, ¿verdad? Que ya ustedes, ya de alguna u otra manera, los que están en clase, han estado en clases, ustedes saben que me genera dirección, me genera el imbalance, estamos esperando a que el precio llegue a la zona de imbalance para que el precio continúe su movimiento normal, ¿ok? ¿Ok? Para que el precio continúe su movimiento normal. Aquí hay que tener ciertas cosas importantes. ¿Ok? Hay que tener ciertas cosas importantes. El precio puede reaccionar en las tres partes. A mí me ha reaccionado directamente cuando inicia el imbalance, ¿verdad? ¿Ok? Es lo mismo. Ah, ok. Diferencia entre imbalance y pullback. Ok, el imbalance es la zona como tal que me genera el salto. El pullback es el retroceso, es el movimiento directamente que yo voy a esperar a mi zona de imbalance. ¿Ok? Son dos cosas totalmente diferentes. El pullback es el mismo retroceso. El retroceso es este movimiento que me está generando para que llegue a mi zona de imbalance. El imbalance es netamente el vacío que me genera, el desequilibrio que me genera el precio. ¿Vale? Ok, listo. Entonces, tengan en cuenta esto. Ok, tengan en cuenta eso. El precio puede reaccionar en las tres partes, eh, pero normalmente siempre intentará que o por lo menos buscar que el precio recapitalice todo el movimiento para dar el movimiento como tal directamente concreto. Pero también he notado que X en algunas ocasiones solamente reacciona en el inicio o quizás llega al 50 y ahí es que empieza a reaccionar. Pero también he notado que el precio incluso sube directamente al final del imbalance, quizás un poquito más, y el precio se da, el movimiento se da. ¿Ok? Y hay que tener esas cosas muy en cuenta, muchachos. ¿Por qué? Porque quizás le estamos dando, estamos esperando a que el precio llegue a mi final siempre de imbalance cuando puede reaccionar en el 50, cuando puede reaccionar en el inicio. Entonces esa es la razón de la estrategia de capitalización y la estrategia que estamos utilizando, porque nosotros podemos ser inteligentes en caso de que podemos sacar, pintar con un 50% de nuestro capital a operar, acá tenemos un 25 y acá tenemos con el otro 25%, ¿verdad? O realmente de acuerdo a su estrategia. O simplemente puede cobrar directamente el 100% de su capital a operar directamente cuando llegue a su zona de imbalance, pero tiene que tener en cuenta, tiene que bajar el apalancamiento porque tiene que estar usted preparado para que el precio se le doble, que llegue al final del imbalance, quizás un poquito más arriba, el precio respire un poco y lógicamente se dé el movimiento. ¿Ok? Entendí esa parte. Yo sé que tengo un poco de mamarrachos aquí, pero pues trato de hacerlo más, de alguna u otra manera, lo más claro posible. Nuevamente vuelvo a explicar o entendí esa parte. Ok, Wilger está claro. ¿Los demás están claros? Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, entonces, ya saben, recuerden que el imbalance, eh,
el imbalance, recuerden que tiene 3 horas, ¿vale? La idea es utilizarlos correctamente, ¿vale? Aquí les voy a dar unas cosas. Antes de entrar al gráfico, me gustaría dejarles aquí unas cositas. Como que recomendación. O, ah, no, ¿vale? Me gustaría dejarles aquí algunas cosas. Primero, o bueno, vamos a colocar directamente en los guiones. Ok. En temporalidades mayores existe, existe más probabilidad de éxito de respeto de imbalance. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que si yo identifico un imbalance a 4 horas, es decir, cada vela, esta vela representa ¿qué? Esta vela representa 4 horas, esta vela representa 4 horas, esta vela representa 4 horas, cada vela representa 4 horas, ¿listo? Si yo identifico un imbalance directamente a esa temporalidad, ahí existe una alta probabilidad de que el precio me respete mi imbalance cuando el precio regrese aquí, ¿ok? El contra o sea, es muy probable realmente de éxito que usted que respete ese precio. Es muy pero lógicamente no sé cuánto va a tardar, no sabría decirle cuánto va a tardar el precio en llegar a ese punto, ¿ok? Porque como cada vela representa 4 horas, puede que pasen días, quizás pase un mes, quizás pase una semana. Entonces recuerden que lo que estamos buscando es un retroceso, un pullback directamente a mi zona de imbalance, ¿ok? Ya sea al inicio, al 50 o al final para que el precio continúe su flujo. ¿Ok? Entonces, recuerden que en temporalidades mayores, ¿qué les recomiendo yo? 1 hora, 4 horas y un balance de 30 minutos. ¿Ok? Ya puede de pronto quizás identificar imbalances de 15 minutos, pero no lo recomendaría tanto. Quizás yo lo he utilizado, pero recuerden que si usted va a utilizar imbalances de 15 minutos, usted no puede esperar a que el precio siga y siga y siga y siga y siga y siga bajando, ¿ok? Porque puede que quizás exista un imbalance mucho más grande, quizás alcista a 4 horas y usted solamente está viendo tres arbolitos o tres arbolitos en un bosque realmente entero que le está diciendo que eso quiere subir, ¿ok? Entonces, si usted se considera un scalper, usted puede identificar zonas de imbalance a 15 minutos, a 5 minutos, pero es entrada por salida, ¿ok? Porque usted lo que está esperando es que el precio continúe bajando, ¿ok? Llegue a mínimos, pero lógicamente ese mínimo puede ser muy pequeño considerado a 1 hora, ¿ok? Para que lo tenga en cuenta. ¿Entendías aparte o no? En las próximas clases, lógicamente, vamos a explicar cómo podemos refinar, cómo podemos buscar imbalance, cómo podemos buscar informaciones, cómo podemos, lógicamente, de alguna u otra manera, mejorar nuestros ojos, adaptar el ojo directamente a zona de imbalance. Pero como es mucha información, yo no quiero de alguna u otra manera saturaarlo, solamente quería como que los fundamentos, recomendaciones, para que ustedes empiecen a verlos, directamente identificarlos, ¿vale? Les voy a dejar una tarea, ¿ok? Al final de la clase, ¿ok? Así que muy pendiente. La segunda recomendación, o para que lo tengan en cuenta, es que si el precio termina por o no, pues, si el precio quiebra mi zona de imbalance, sí, sí, ya voy a para eso. Si el precio quiebra si el precio, hacerlo directamente, si el precio termina por encima o por debajo de mi balance, dejarlo ir. ¿Ok? Esto
tiene que ser una regla de oro. Ok, ya yo sé que quizás hay dudas, ok, sé que quizás hay dudas, pero ya es, ya es. Y es un balde de agua fría para el jugo. Y es que usted está esperando lógicamente esperando esto, y está esperando esto, está esperando. Sin embargo, el precio no siempre va a respetar. Puede que exista una fundamental, puede que exista, no sé, El Salvador decide comprar otros 500 billones de, de Bitcoin en 30.000 y eso quiere decir que no van a haber tantas personas interesadas porque recuerden que este imbalance aquí funciona, pero es porque existen vendedores, ¿verdad? Interesados en vender ese precio en este punto. Ok, supongamos que existan, no sé, 1.000 personas con capitales de 50.000 o 100.000 dólares o $1.000.000 directamente en este punto, ¿ok? Y lógicamente existen personas atrapadas en movimiento negativo que se van a salir directamente aquí. Aquí hay un movimiento interesante, es una zona interesante de venta. Pero también puede existir que estas personas que están aquí no sean lo suficientemente fuertes para una fundamental y puede que exista un quiebre totalmente del imbalance y termine por encima, en este caso, lógicamente, en una tendencia bajista. ¿Ok? Termina por encima porque usted está esperando que el precio, lógicamente, respete aquí y el precio se vaya hacia abajo, ¿cierto? Pero van a haber ocasiones donde el precio realmente no va a respetar su imbalance, ya sea por una fundamental o de pronto no sea un imbalance fuerte a 1 hora, 4 horas, no sé, pero puede que exista el quiebre estructural del imbalance y si existe ese quiebre estructural ya realmente tocó su zona de stop loss y hay que aceptar la pérdida, ¿ok? Eso quiere decir que no voy a esperar ni que reaccione ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni en el cielo, ni en 3 metros sobre el cielo, ni 4 metros sobre el cielo. Perdimos, ¿ok? Aceptar la pérdida, ¿vale? Eso es una regla de oro. Usted le coloca su stop loss y si lo quiebra, ¿vale? Dejarla ir. ¿Entendí esa parte o no? Listo, perfecto. Gracias. Vale, entonces, es la recomendación. Pero, yo sé que de pronto quizás lo voy a confundir con esta parte. Esto es en caso de que el precio termine por encima de imbalance, ¿vale? Pero también yo sé que van a encontrarse en muchas ocasiones donde el precio lo que va a hacer es una manipulación. Yo se le expliqué al principio de la clase. El precio lo que va a hacer es quebrar el imbalance, pero al final lo que va a hacer es terminar en el 50, incluso quizás al final del el IMB o al inicio. Y lógicamente me va a generar ¿qué? Va a generar una gran venta. Esto, muchachos, a veces eso es manipulación. Existen personas haciéndoles creer a las personas bobitas por ahí que el precio realmente quieres quebrar y va a seguir subiendo, pero eso no funciona así. El precio lo que está haciendo es una manipulación, haciéndote creer que el precio va a subir y muchas personas empiezan a comprar como locos aquí, lo que va a hacer que el precio los está manipulando para que el precio continúe, que continúe su movimiento alcista y todo SSL de esta gente es profit para los que supieron identificar toda esa zona. ¿Vale? Master, Sí, dígame. bueno, con eso que usted está diciendo ahorita último, o sea, lo recomendable es esperar un tiempito para que eso se dé, o sea, cuando se lo identificar esa manipulación o, o cuál sería la recomendación hay Master. Ok, eso lo hablaremos en las próximas clases, ¿verdad? Porque eso requiere otras cosas, requiere estructuralidad, ¿verdad? Eso simplemente es una recomendación. Pero pues para ir como que evacuando esa parte, ok, si estamos en una temporalidad baja,
Es decir, existe una gran alta probabilidad de que los desbalances se quiebren con una temporalidad baja, exista una manipulación mayor. Existe, lógicamente, si usted da una temporalidad baja, usted puede esperar a que exista, ¿ok? Un quiebre estructural de alguna línea de tendencia a 5 minutos, a 3 minutos, incluso 1 minuto, ¿ok? Y usted esperaría que realmente el precio, lo que le estaba generando es un 3 bajista, espera directamente un retroceso o quiere entrar directamente ahí para que el precio continúe subiendo, ¿ok? Usted espera a que llegue el precio, reaccione ese precio y nuevamente cuando usted ve la reacción, entre ahí. Usted puede simplemente colocar la zona de stop loss o pues simplemente puede programar una orden o puede simplemente colocar a marker orden en caso de que usted vea presencial o en directo lo que está pasando y usted le coloca simplemente un stop loss. Eso es otra cosa. Es más, buena aclaración, Master. Ahí te vi bien. Otra recomendación. Sí, o sea, no. Nuestro SL debe estar por, por encima o por encima de nuestro imbalance. Sí se puede programar una orden. Sí se puede programar una orden. Sí se puede programar una orden. Es decir, nosotros no le vamos a dar un stop loss estricto, ¿ok? No le vamos a dar un stop loss estricto porque sabemos que puede existir la manipulación. O sea, puede que el precio llegue, me manipule mi final del IMB, ok, y termine por encima, ¿verdad? Pero mi stop loss va a estar por encima de esa posible manipulación. Ok, entonces no le demos un stop loss estricto con el final del IMB, llegue directamente, o sea, a lo que me refiero, es más, voy a borrar esa parte porque quizás algunos se me pierden aquí. Ya, denme un segundo, yo borro eso. Entonces, recuerden que tenemos una zona, este es el punto de entrada, este es nuestro take profit y tenemos un stop loss. Si se dan cuenta que acá tenemos, lógicamente, yo entro en mi inicio del IMB o yo si quiero decido directamente entrar en el 50% de mi IMB, pero mi stop loss no está aquí ajustado con mi final del IMB, sino que está por encima de mi imbalance. Eso quiere decir que el precio le estoy dando, en caso de que el precio llegue directamente, el precio, ¡pum!, se ejecuta la orden, le estoy dando holgura, 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 me voy en negativo, 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 pueda que manipule un poco para que, ¡pum!, se me ejecute mi take profit, ¿ok? Pero pues, no les voy a mentir, a mí me ha pasado mucho y es que cuando ejecuto una orden límite, ¿ok? Cuando se ejecuta una orden límite, primero, en ocasiones el precio llega y no me toma la orden, porque quizás llega unos pips abajo, ¿ok? Unos pequeños pips abajo realmente y el precio no me toma la orden, ¿ok? Entonces se me va la orden y realmente pierdo el movimiento, ¿ok? Como también ha pasado de que el precio sube, de repente, ¡pum!, me quiebra todo eso, quiebra todo stop loss, incluso me arrastra, ¿ok? Me quita más stop loss. Entonces, tener en cuenta la protección de precios, tenerla activa en caso de que existan esos movimientos volátiles bastante fuertes, ¿verdad? Y pues programar una orden que realmente pueda ser tocable. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí. ¿Vale? Entonces, ya sea. Recuerden que, exacto, eso es lo que les iba a decir, gracias a Adriel. Que yo les recomendé la clase pasada, era que en caso de que usted programe una orden, ya sea una orden límite, una venta, una compra, usted también coloque una alarma, ¿ok? ¿Por qué? Porque si en caso de que la alarma reaccione, eso quiere decir que su orden se ejecutó. Y si usted sabiendo que ese precio no está respetando y vaya, 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 realmente usted corta la orden porque no está respetando nada y ya realmente usted se va en cosa. ¿Vale? Entonces, ¿entendía toda esa parte? ¿Entendía toda esa parte? Sí se puede, Freddy, sí se puede. En spot, en spot. Tienes que irte directamente en spot. Las alarmas funcionan en spot.
¿vale? Usted le coloca una alarma. Aún no, aún no, aún no. Pero ahora me acabas de dar una idea. Me acabas de dar una idea. Porque yo estaba pensando cómo sortearla, ¿vale? Estaba pensando cómo sortearla. Entonces, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Actividad. Porque ustedes no se la van así como así. Ustedes tienen que trabajarla. A mí, ¿quién dijo? Coroné. Identifique al menos 4 zonas de imbalance en temporalidad de 2 puntos, 1 hora, no, 30 minutos, 1 hora, 4 horas y un día. ¿Ok? Y aquí necesito que ustedes aprendan. También se ensucien las manos. Cabe aclarar, no necesariamente tiene que ser, no necesariamente debe ser una operación activa. Puede identificarla, identificarla en el pasado y que ya haya reaccionado. Ok, aquí les dejo la actividad. ¿No? Identifica al menos 4 zonas de imbalance en temporalidad de 30 minutos, 1 hora, 4 horas y un día. No necesariamente debe ser una operación, o sea, una operación activa. Es decir, o sea, que sea live, o sea, que sea en vivo o que lo esté pasando. Eh, puede identificarla en el pasado y que ya haya reaccionado. No necesariamente tiene que ser ahora, ¿ok? Tómense su tiempo, tranquilos, ¿ok? No, o sea, vayan mandándomela a medida que ustedes vayan haciéndola y yo estaré sorteándola. Solamente a las personas que me entreguen la tarea directamente, ¿vale? Entonces ya, de acuerdo a las personas que me estén con la actividad, ya ahí estaré sorteando. Solamente, o sea, las personas que no me manden la actividad no entran en el concurso, ¿ok? Y vamos a estar obsequiando un mes de trading, trading View Premium, ¿ok? Y si se portan bien y siguen a clases, les seguimos obsequiando el Trading View Premium. Ok, vamos a darle plazo hasta la próxima clase, ¿ok? Que aquí les voy a adelantar una cosita para ustedes, las personas eh, que están aquí activas, ¿ok? Vamos a hacer unos pequeños cambios en el horario, ¿vale? Si no estoy mal, vamos a pasar lo que es análisis técnico para los lunes eh, o para los miércoles, no estoy seguro, aún estamos como que coordinando eso, pero van a haber un cambio en los horarios. Sin embargo, aún no está claro bien porque eh, eh, vamos a empezar a nuevas clases de análisis criptográfico. Yo sé que a algunas personas les gusta mucho el análisis criptográfico, el tema de analizar nuevas monedas, incluso vamos a estar incluso funcionando en nuevos mercados, entonces algunas cosas van a modificarse un poco, ¿verdad? Entonces, se vienen algunas sorpresitas por ahí, ¿ok? Aquí les adelanto, no vayan a decir nada aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero vamos a tener ya clases más concisas con análisis criptográfico. Yo sé que a algunas personas les gusta mucho el tema de las criptos, el tema de
de los tokens, del tema de las páginas, analizar directamente una empresa, un proyecto, ¿ok? Entonces, créanme que ya estamos ahí trabajando con eso mucho, muchísimo, muchísimo, y yo sé que les va a gustar mucho, ¿ok? Entonces, les estaré avisando, ¿verdad? Para cuando tenemos la próxima clase, ¿verdad? Entonces, para cuando ya, yo lógicamente les avisaré con tiempo, ¿verdad? Para cuando tenemos la próxima clase, listo. Y para la próxima clase ya ustedes deberían haber mandarme la actividad, ¿vale? Entonces, por lo pronto, ahí yo les estaré confirmando directamente en el grupo, en el B, pero que vayan trabajando, no se duerman, ¿vale? Vayan trabajando. Y bueno, ya, lo que muchos estaban esperando. Vamos para el gráfico. Ok, vamos para el gráfico. Vamos a ver Dash. Dash. Dio su TP. Listo, entonces, aquí yo tengo, ok, aquí yo tengo, fíjense, aquí yo tengo a 4 horas. Vamos a ver si me está dando bien la, la pantalla, porque está grabando. Listo, aquí yo, entonces fíjense lo siguiente, estoy en LPT USDT, ¿listo? Fíjense lo que pasó aquí, fíjense lo que pasó acá. Recuerden que de alguna u otra manera yo estoy esperando, ¿verdad? Si yo estoy dentro de una estructura bajista, ¿ok? Estoy siguiendo 4 horas, no se me de pronto vayan a embolatar ahí. Si yo estoy esperando un quiebre estructural o por lo menos un imbalance, ya sea bajista o alcista, ¿listo? Yo debería por lo menos ver si el movimiento que me genera quiebra y me genera un movimiento capaz de generarme un imbalance. ¿Listo? Acá yo puedo ver perfectamente cómo este precio, fíjense cómo este precio de alguna u otra manera baja, baja, baja y no me genera movimientos fuertes. Pero de repente, fíjense lo que pasó acá, de repente este precio acá se empieza a acumular, ¿listo? Eso es lo que de alguna u otra manera aquí les doy la razón a la persona que me preguntó que qué pasa si me genera un imbalance en una estructura bajista. Aquí te respondo tu pregunta. Fíjate que acá el precio lo que hizo fue, estamos en una tendencia bajista y me genera, aquí hay 3 velas, fíjense, aquí hay 3 velas, aquí genera, el precio llega, vamos a darle un poquito más de zoom para que ustedes puedan ver, aquí el precio inicia en este punto, sé como el precio inicia en este punto, el precio sube, termina por aquí, me hace una pequeña mecha, inicia nuevamente una siguiente vela, me hace una pequeña mecha, y esta tercera vela, es decir, acá tenemos la primera vela, la segunda vela, la tercera vela, ¿ok? No se me derroto, no se me embolaten con la estructura, nada, simplemente es para que entiendan el tema de lo que les está explicando teóricamente. Entonces, fíjense, yo creo que no les se ve bien, o sea, esta parte de acá. Entonces, fíjense, acá tenemos que una primera vela, vamos a colocarla blanca, una primera vela, acá tenemos una segunda vela y acá tenemos la tercera vela. Es decir, no, la tercera vela. Es decir, fíjense que me genera un movimiento con cuerpo fuerte, ¿cierto? Acá tenemos una primera vela, segunda vela. El precio debería que, acá está la mecha, la primera, ¿cierto? El precio de la tercera debería venir a recapitalizar o a rellenar o a traslapar la primera vela, ¿ok? O la primera mecha, pero miren hasta dónde llegó. Fíjense lo que hizo ese precio. El precio sube, termina por aquí. El precio debería hacer esto para subir, pero no. Lo que hace es bajar un poquito y subir. ¿Ok? Entonces, acá tenemos perfectamente que un imbalance alcista. ¿Ok? Entonces, aquí lo que yo voy a esperar es a que el precio me llegue a mi zona de imbalance. No sé cuándo va a tardar el precio en llegar, pero él debería llegar. Entonces acá tenemos, fíjense,
hacerlo acá. Eso sube, 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 sube. El precio se demora, el precio llega. Miren, esto pasó el 1 de octubre a las 3 de la mañana, ¿vale? Entonces, fíjense, todo lo que tardó el precio en llegar, pam, 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 pam. Y fíjense dónde reaccionó, muchachos. Ni siquiera llegó al 50%, vean, ni siquiera llegó al 50%. Reaccionó al inicio de mi IMB, ¿ok? Y fíjense, reaccionó, reaccionó, reaccionó. Y si se ponen a usted a ver, miren, yo coloco el precio, o sea, el rango de precios, fíjense, acá yo que tengo, fíjense, si yo hubiese entrado acá y hubiese tomado todo ese movimiento, directamente, solamente esperando el inicio del MIB, de mi balance del inicio, 7.37% ese movimiento. Ok, si usted multiplica eso por su apalancamiento, que vamos a colocarlo en apalancamiento por 10, ¿ok? Usted está ganando lógicamente un 73%, ¿vale? De todo ese movimiento. ¿Listo? Entonces, listo. Pero fíjense lo siguiente, y ahí es donde voy. El precio por lo general siempre va a buscar recapitalizar por lo menos el 50%, ¿ok? O al final del IMB. Y fíjense que el precio, listo, reacciona en el inicio, nuevamente llega, hace una pequeña reacción, pero fíjense lo que pasó acá. Llega al 50 de mi IMB y fíjense lo que pasó. Fíjense lo que pasó. Nuevamente sube, ¿vale? Lógicamente al principio, bueno, luego al final, fíjense cómo el precio nuevamente llega, me respeta, el peso quiebra y fíjense cómo al final el precio termina por debajo, pero ya quizás eso es, el precio termina por debajo en caso de que de pronto usted está esperando el precio. Ok, usted lo que estaba esperando, en caso de que le hubiese pasado esto, ya. Porque el precio no es perfecto. En algunas veces usted le va a pasar eso. Usted está esperando que el precio llegue a poco más, al 50%, pues, un poquito más abajo. ¿Vale? Usted le coloca un take profit y le coloca un stop loss por debajo de mi imbalance. Y fíjense, el precio termina por debajo y ya hay que dejarlo. ¿Ok? Nos fuimos en stop loss, nada que hacer. ¿Vale? Pero fíjense que usted tuvo oportunidad de entrar en el inicio del IMB, nuevamente en el inicio del IMB, nuevamente en el 50% de mi IMB y nuevamente en el 50%, incluso en el inicio. ¿Vale? Pero lógicamente es porque ya yo identifiqué mi imbalance. ¿Sí fue claro esa parte? ¿Entendieron esa parte? Así es que le tenemos que mandar los pantallazos a usted. Sí, exacto. Lógicamente entendible, ¿ok? Eso es un imbalance a 3 horas, 4 horas, el precio llega, me reacciona a mi inicio, el precio se apoyó aquí, el que me llegue con más fundamentos lo tendré más en cuenta. Vale, vamos con un próximo ejemplo. Vamos con un próximo ejemplo. Parece que lo tengo como... Ok, fíjense lo que pasó acá. Fíjense lo que pasó. Fíjense que aquí lo que estaba haciendo el precio, lógicamente, es, fíjense, acá tenemos toda esta parte de acá, me genera a mí unos soportes. ¿Listo? El precio no había sido capaz de equilibrar esa zona, ¿verdad? Y cuando lo quiera lo hace con buen volumen, con velas bastante importantes, ¿listo? Lógicamente el movimiento inicia desde acá, pero quien fue el que ocasionó como tal el movimiento fue este pequeño movimiento, ¿listo? ¿Ok? Entonces acá tenemos lo siguiente, tengan en cuenta esto. Fíjense que acá tenemos una zona de imbalance. ¿Por qué? Porque acá tenemos, fíjense, la primera vela, la segunda vela y la tercera vela. Entonces fíjense, acá tenemos que el precio no ha venido a qué? A recapitalizar esa zona de imbalance. ¿Listo? Entonces fíjense, lo que nosotros estamos esperando es a que el precio baje, nuevamente baje,
Y fíjense cómo el precio llega directamente, es que parece una entrada sniper, ¿ok? Directamente mi zona de imbalance y ¡pum! Se va hacia abajo, ¿vale? Y si usted hubiese entrado en el inicio de su imbalance, fíjense cómo le hubiese dado, que vamos a ver, más de un 3.40%, ¿ok? Un 30%, 40% con apalancamiento. Es perfecto, ¿ok? Al final, lógicamente, el precio al final quiebra el imbalance, ¿vale? Quizás viene a buscar un imbalance en una temporalidad mayor. Vamos a ver si funciona, por lo menos un poco más arriba, que lógicamente es el que me genera. Acá se acumula un poco. Vamos a ver si acá tenemos un imbalance. Acá tenemos una primera vela. Ya tenemos la segunda vela, ¿ok? Una primera vela, segunda vela y tercera vela. Es decir, vamos a ver si existe un imbalance. Ok. Vamos a tomar en cuenta entonces esta vela verde que llega directamente acá. Ok. El precio baja, ¿vale? Y lógicamente esta parte de acá, vamos a ver si vamos a refinarlo un poco acá. Esta parte no ha venido así recapitalizada, ¿vale? El precio, fíjense lo que les estaba comentando. Ok, vamos a hacerlo un poco. Es decir, el imbalance como tal, total. Vamos a colocarlo como rojo. Vamos a colocarle rojito, ¿vale? Un rojito. Y el refinamiento, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, muchachos. Ojito a eso. Eso es simplemente como un, un abrebocas. Eso es el refinamiento del imbalance. Y fíjense lo que les estaba diciendo yo. El precio, ¿vale? El precio me llega a mi zona de imbalance. Fíjense que el precio no ha venido a recapitalizar esa parte, ¿vale? El precio llega, ¿ok? Yo le coloco una orden acá en ventas en el inicio de mi imbalance. Lógicamente le coloco mi stop loss por encima, ok, de mi balance total. Y fíjense lo siguiente, si yo estoy pendiente como tal de esta reacción, me doy cuenta que el precio lo que hizo fue, el precio empezó a manipular esa parte, pero fíjense dónde terminó. Termina por debajo del imbalance. Eso quiere decir que el movimiento es perfectamente fundamentado y no hay que dejarlo ir, sino que fíjense todo el movimiento que me generó, incluso llegó hasta mínimo. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta que se van a encontrar también zonas de imbalance directamente que tienen que venir lógicamente a recapitalizar, que exista lógicamente el respeto, pero también no se olviden de que también exista quizás zonas de recapitalización o zonas de imbalance un poco más arriba, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se respete esta zona, ¿ok? Entonces, en caso de que usted se encuentre directamente ese tipo de movimientos, también explíquelo en la actividad. Ok, aquí pasó un imbalance a 4 horas, el precio fue un poco más arriba, directamente a retestear el imbalance de un poco más arriba, lo que hizo terminó por debajo, ok, y se dio el movimiento. Entonces yo hubiese entrado acá, hubiese entrado aquí, aquí, y listo. Ok, ¿entendí esa parte o no? ¿Les gustó la clase? Hey, profe, ¿puede volver a repetir eso que dijiste ahora último? Podríamos programar dos operativas a orden libre. Ok. Sí la puedes programar, ok. Y lógicamente le podrías dar a cada una su take profit. Ok, por lo menos si esa se activa, le colocas tu alarmita, se activa, se da su take profit, ok. Y lógicamente esa estaría un poco más arriba y se activaría. Así se podría. Entonces, recuerden que en temporalidades mayores, lógicamente, tiene más efectividad personal. Lo que les digo yo es que si usted se quiere encontrar este tipo de escenarios donde respetó mi imbalance aquí, que fue el generador de todo este quiere estructural, ok, me respetó mi inicio de imbalance, pudimos tomar esta operativa acá porque respetó acá, el precio tiene que caer a capitalizar, pero en caso de que llegue un poco más arriba, también usted puede determinar que hay una zona de imbalance un poco más arriba para que me genere todo este movimiento. Entonces, si usted se da cuenta de movimientos extraños, movimientos que de pronto usted pueda entender, usted puede explicar, hágamelo saber
ahí y yo lógicamente lo voy a tener de pronto con una nota, alguna aclaración y lo tendré muy en cuenta. Vale, ahora sí, tiene que ver el tamaño de las velas, pues lo ideal, Adriel, es que sean velas de cuerpo, con buen volumen, ¿vale? Eso es lo ideal, eso es lo ideal, ¿vale? Eso es lo ideal. Listo, si vamos a detener la grabación. Ah, bueno, denme un segundo, vamos a detener la grabación un momento. Ya, ya.